Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a elaborar lo que es la estructura de Lewis para algunos elementos representativos. Bien, recordemos que los elementos representativos en la tabla periódica son los elementos de la familia o grupo A. Entonces tenemos grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A hasta llegar al 8A con los gases nobles. También recordemos que en cada uno de estos grupos verticales, el número o la cantidad de electrones que van a poseer, electrones de valencia, corresponde exactamente al número de grupo. Es decir, todos los del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del 2A tienen 2 electrones, los del 3A tienen 3 electrones de valencia y así sucesivamente los demás grupos. Eso quiere decir que si a mí me piden dibujar los electrones de valencia mediante la estructura de Lewis para algún elemento de los representativos, simplemente voy a observar en qué grupo se encuentra y dependiendo en el número de grupo donde se encuentre, esa es la cantidad de electrones de valencia que va a poseer. Por ejemplo, acá tenemos al boro. Entonces me piden determinar la estructura de Lewis para el boro. Entonces, como el boro se encuentra en el grupo 3A, significa que yo únicamente voy a colocar 3 electrones de valencia. Y de esta forma ya tengo la representación de la estructura de Lewis para ese elemento. Si nos piden representar la estructura de Lewis para el flúor, sabemos que el flúor es un halógeno, por lo tanto pertenece a la familia 7A, lo cual significa también que posee 7 electrones de valencia. Entonces vamos a agrupar a los electrones en pares de 2. Esto para que nos quede de una forma más estética, ¿verdad? O simétrica. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que equivale, ¿verdad? Al grupo donde se encuentra este elemento. Al grupo o familia 7A. Este como tiene 3 significa que pertenece al 3A o grupo 3A. Y lo mismo vamos a hacer para representar la estructura de Lewis para cualquier elemento representativo de la tabla periódica. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos para representar la estructura de Lewis de algunas moléculas. Vamos a realizar la estructura de Lewis para la molécula del agua, cuya fórmula es H2O. Entonces debemos de leer cuáles son las reglas para la estructura de Lewis, ¿verdad? Una de ellas nos dice que el oxígeno y el hidrógeno no pueden ser átomos centrales, pero en esta ocasión, como únicamente el compuesto está formado por esos dos elementos, entonces vamos a escoger al oxígeno como átomo central. Esto por la diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Recordemos que el oxígeno es más electronegativo. Bien, entonces como el oxígeno es más electronegativo, entonces es el elemento que vamos a colocar en el centro o en el núcleo de nuestro esqueleto o estructura de Lewis. Entonces procedo a colocar al oxígeno en la parte central. A cada uno de los costados voy a colocar un hidrógeno. Como tenemos de subíndice 2, significa que voy a colocar 2 hidrógenos. Si fueran 3, pues los colocaría de forma simétrica, ¿verdad? De modo que la estructura se vea un poco más estética. Ahora el siguiente paso que vamos a realizar es contar la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de estos elementos. Entonces sabemos que el hidrógeno son 2 elementos, entonces tenemos un total que cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Si lo multiplicamos por 2 vamos a obtener 2 electrones de valencia. Ahora procedemos con el oxígeno. El oxígeno sabemos de que posee 6 electrones de valencia porque pertenece al grupo 6A. Entonces colocamos los 6 electrones de valencia que posee y sumamos. 2 más 6 son 8 electrones de valencia. Estos 8 electrones de valencia son los que yo tengo que representar en la estructura de Lewis, ¿verdad? Entonces los primeros electrones que yo voy a colocar son los electrones que van a formar enlaces. En este caso el oxígeno con el
hidrógeno y este oxígeno con este otro hidrógeno. También recordemos que en cada uno de estos extremos de estas líneas hay un electrón, lo que significa que por cada línea vamos a tener un par de electrones. Aquí ya sabemos entonces de que el oxígeno está compartiendo estos electrones con los hidrógenos y los hidrógenos también. Entonces hasta el momento el oxígeno tiene 4 electrones, pero como sabemos de que va a buscar el octeto electrónico, significa que todavía le hacen falta 4 electrones. Ya representamos 1, 2, 3, 4. Nos hace falta representar todavía 4 electrones más. Entonces estos 4 electrones más no los podemos representar en los hidrógenos porque recordemos que, que el hidrógeno es uno de los elementos que no cumple con la regla del octeto, ¿verdad? Lo que significa que su capa se completa únicamente con 2 electrones. Y acá pues ya tiene su capa completa porque está compartiendo ese par de electrones con el oxígeno. Entonces vamos a colocar estos electrones libres a cada uno de los lados del oxígeno que se encuentra en el núcleo del esqueleto, y de esta forma llegamos a la estructura de Lewis para la molécula del agua. Si observamos y contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Bien, me piden entonces representar la estructura de Lewis para este compuesto, el ácido sulfúrico. Bien, vamos a recordar que una de las reglas para obtener la estructura de Lewis nos menciona que no podemos escoger ni al oxígeno ni al hidrógeno como moléculas centrales o como átomos de núcleo para el esqueleto de nuestra estructura de Lewis, que debemos de buscar aquel elemento que solo se encuentra en una ocasión. Si observamos en este compuesto nos vamos a dar cuenta que el azufre solo se encuentra en una ocasión. Entonces es por esa razón que lo vamos a utilizar como átomo central. El siguiente elemento que vamos a utilizar es el oxígeno, debido a la diferencia de electronegatividad que tiene con el hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo, entonces siempre va a llevar preferencia que el hidrógeno, ¿verdad? Entonces colocamos, como son 4 oxígenos, vamos a colocar uno en cada extremo de la molécula central, perdón, del átomo central. Colocamos un oxígeno aquí, otro oxígeno en la parte de arriba, un oxígeno en la parte de abajo y otro en el otro costado. Luego nos hace falta representar 2 hidrógenos. Eso los podemos representar a la par de los oxígenos. Entonces los puedo representar a cada uno de estos oxígenos. En esto ya no, porque solo únicamente son 2 oxígenos. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. De esa forma completo lo que son cada uno de los elementos de la fórmula del ácido sulfúrico. Ahora lo que yo voy a hacer es contar los electrones de valencia que tiene cada uno de estos átomos. Recordemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno, recordemos que tiene 6 electrones de valencia. Y por último el azufre, que también tiene 6 electrones de valencia. Luego lo que vamos a hacer es multiplicar los electrones de valencia por la cantidad de átomos que tenemos. En este caso el oxígeno lo tenemos en 4 ocasiones y cada oxígeno posee 6 electrones de valencia. Entonces multiplicamos los 6 electrones de valencia de cada oxígeno por los 4 que hay, y 6 por 4 nos da que el oxígeno posee 24 electrones de valencia para esta molécula. El azufre, como solo lo encontramos en una ocasión, 6 por 1, sabemos de que son 6 electrones de valencia. Y por último el hidrógeno, que tiene un electrón de valencia y tenemos 2 hidrógenos, entonces un electrón de valencia más otro electrón de valencia son 2 electrones de valencia. Ahora procedemos a sumar. 24 más 6, 30, más 2, 32 electrones de valencia que vamos a representar en esta molécula.
Lo siguiente que vamos a hacer es representar en pares de electrones mediante enlaces aquellos elementos que forman enlaces. Por ejemplo, aquí observamos que el azufre forma un enlace, aquí forma otro, aquí forma otro, aquí forma otro, aquí forma otro y aquí forma otro. Contamos entonces cuántos enlaces hay y vamos a empezar a contar los electrones de cada uno de los átomos para ver si van cumpliendo con lo que es el octeto electrónico, ¿verdad? Bien, el azufre entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Ahí completó su capa de 8 electrones el azufre, entonces procedemos con los demás. Ahora en este caso podemos empezar también con los extremos, ¿verdad? Siempre vamos a completar la capa del átomo central, luego nos podemos ir a los extremos. Recordemos que en estos extremos el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Su capa la completa con 2 electrones. Si observamos aquí, también está compartiendo un par de electrones con el oxígeno, entonces completó su capa. Recordemos que todos los elementos del primer periodo, tanto como el hidrógeno como el helio, completan su capa con 2 electrones. Los demás, como el litio, berilio, etcétera, completan su capa con 8 electrones, ¿verdad? Entonces el hidrógeno ya tiene completa su capa y este otro hidrógeno también. Aquí tiene un electrón y aquí tiene el otro. Su configuración electrónica es la misma que la del gas noble más cercano a él, o sea el helio. Entonces únicamente nos quedan los oxígenos, pero vamos a contar antes cuántos electrones hemos representado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemos representado 12 electrones. Nos hacen falta representar 20 electrones de valencia todavía. Entonces procedemos a agregar puntos a manera de no excedernos de los 8 electrones que sabemos que van a completar la capa del oxígeno. Como ya tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el momento estos 6 que agregamos hay que irlos restando, ¿verdad? Ahí agregamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. De esa forma representamos los 20 electrones libres que hacían falta y ya lo representamos todos. Significa que la estructura de Lewis para esta molécula se va a representar de esta forma. También podemos verificar, ¿verdad?, si cada uno completó su capa y si se encuentra con 8 electrones, dependiendo del tipo de elemento, ¿verdad? En este caso el oxígeno completa su capa con 8 electrones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El hidrógeno lo completa con 2, 1, 2. Está bien, ¿verdad? El azufre también tiene 8, ya lo habíamos visto anteriormente, y de esa forma queda la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Bien, vamos a representar la estructura de Lewis para este compuesto que es el ion carbonato, que es un ion de uso común, el cual lo pueden encontrar ahí en su tabla periódica. Lo que vamos a hacer es contar la cantidad de electrones que tenemos total en esta molécula y que debemos de representar en nuestra estructura de Lewis. Iniciamos con el carbono y con estos 3 oxígenos que tenemos acá. El carbono ya sabemos que se encuentra en la familia 4A y que posee 4 electrones de valencia. Y el oxígeno se encuentra en la familia 6A y que posee entonces 6 electrones de valencia, y 6 por 3 nos dan 18 electrones para este compuesto. Recordemos también que si acá tiene símbolo negativo, si es un anión, significa que yo debo de sumar esos 2 electrones. Entonces sumo esos 2 electrones, miren. Y acá tengo que 18 más 4 da 22 y 2 da 24. Entonces tenemos un total de 24 electrones que debemos de representar en nuestra estructura de Lewis para el carbonato. También recordemos que otra regla dice que el oxígeno no puede ser átomo central y que el carbono tiene preferencia como átomo central ante cualquier otro elemento. Significa que el carbono va a ser nuestro átomo central del esqueleto. Procedo entonces a representar los 3 oxígenos que me quedan.
Coloco uno aquí, otro por acá y el otro por acá. Ahí tengo los 3 oxígenos con los que completo los 3 que tengo acá. Luego voy a unir esto mediante enlaces, recordando que cada enlace es un par de electrones. Y cuento 2, 4, 6. Todavía me hacen falta 2 electrones para que el carbono alcance su octeto, ¿verdad? Por lo que debo de agregar un enlace extra para completar el octeto electrónico del carbono. Recordemos que los elementos del segundo periodo todos cumplen el octeto electrónico, ¿verdad? A excepción del boro y el beridio. Bien, como ya completó el octeto electrónico el carbono, vamos a proceder a completar el octeto para los demás oxígenos, pero sin excedernos de estos 24 electrones, ¿verdad? Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Ahí completamos nosotros entonces nuestros 24 electrones. Y como sabemos que habíamos agregado 2 electrones extra, entonces encerramos esto en llave y acá le colocamos que agregamos 2 electrones extra. Para saber, ¿verdad?, que esos electrones pertenecen al ion carbonato. De esa forma nos queda elaborada la estructura de Lewis para el ion de uso común carbonato. Bien, vamos a cerrar esta serie de ejemplos representando la estructura de Lewis para el amoníaco. Pero si observamos, este compuesto tiene más 1, lo que significa que es un ion, ¿verdad? Es un ion, al poseer carga positiva, pues se convierte entonces en un catión. Lo que vamos a hacer antes de empezar a representar los elementos en la estructura de Lewis, pues es determinar la cantidad de electrones de valencia que posee cada uno de estos átomos. Tenemos entonces el primer elemento, que es el nitrógeno. Lo buscamos en la tabla periódica y vemos en qué grupo se encuentra. Como es un elemento representativo, se encuentra en el grupo 5A. Significa que tiene 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno, pues ya sabemos que tiene un electrón de valencia, pero como tenemos 4, tenemos que sumar esos 4 electrones, ¿verdad? Y esto nos da un total de 4 electrones de valencia. Lo que vamos a hacer a continuación, recordemos que la teoría nos dice que si ese ion posee una carga positiva, significa que le vamos a restar un electrón. Y si tiene una carga negativa, le vamos a sumar un electrón. En este caso, como tiene una carga positiva, entonces vamos a proceder a restar un electrón. Entonces aquí le vamos a colocar menos un electrón. Entonces 5 más 4 nos da 9. Y a 9 le restamos 1. Nos quedan 8 electrones que vamos a representar en la estructura de Lewis para este compuesto que es el amoníaco. Bien, recordemos también que una de las reglas nos dice que el hidrógeno no puede ser átomo central, y como este es un compuesto binario, bueno, es un compuesto poliatómico, perdón, porque hay bastantes hidrógenos, pero está formado únicamente por 2 átomos diferentes. Entonces, el átomo o núcleo central de nuestro esqueleto tiene que ser el nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, pero también busca alcanzar el octeto electrónico, lo que significa que va a tratar de quedar con 8 electrones en su capa más externa. Entonces luego procedemos a colocar los 4 hidrógenos restantes. Los vamos a colocar uno en la parte superior, uno en cada uno de los costados y uno en la parte inferior. Luego la teoría nos dice también que vamos a marcar con enlaces aquellos átomos que están unidos mediante un par de electrones. Aquí tenemos un par, acá tenemos otro par y acá tenemos otro par, ¿verdad?
De esta forma observamos que completamos los 8 electrones para el nitrógeno y también completamos los 8 electrones para también completamos los 2 electrones que posee de valencia o el máximo de electrones que puede alcanzar el hidrógeno al compartirlos con el nitrógeno, ¿verdad? Entonces se completa la capa para el hidrógeno y también para el nitrógeno. Ahora contamos que también tenemos 8 electrones, que era el total que teníamos que representar en la estructura de Lewis. Pero para representar esta carga de este electrón que restamos acá, entonces vamos a colocar con estas corchetes o llaves, vamos a encerrar nuestra molécula y vamos a colocar acá en la parte externa la carga que habíamos restado, y de esta forma representamos la estructura de Lewis para esta molécula.